Hablas demasiado, me quiero sumergir. Mira Jorge, lo interesante, este capítulo es el capítulo número 11. Hemos pasado, ¿quién diría que que hemos llegado al más de número 10? 11, ¿no? Es verdad que sí, en el segundo nomás ya estábamos en posición adelantada. Así es. Hemos hablado sobre conceptos generales de lo que es la atención prehospitalaria. Como concepto general, o sea, no hemos establecido una sociedad determinada. Por supuesto que estamos orientados acá, a nuestro querido Perú, pero este programa se ve también a nivel Latinoamérica. Hemos recibido, el día de hoy, recibí unos saludos muy simpáticos de Puerto Rico, y eso es algo muy simpático que me llenó de emoción. Así que, Pura vida. Y de Costa Rica. Así que eso, Costa bueno, Rica, claro, claro. genera el compromiso. Hemos hablado sobre conceptos generales, hemos hablado sobre el divorcio de lo que era la atención prehospitalaria con la atención hospitalaria, que es algo que nos está generando el día a día, ¿no? Y es algo que nos gustaría cambiar, no de repente como un detalle porque tenemos la verdad, simplemente con aportes. Exacto, Aportes que de repente por ahí justo Omar ha hablado un poquito acerca del problema, había mucho problema de ego, ¿no? Entre cada una de las partes. Hemos tenido también podcast acerca de reanimación cardiopulmonar. Una reanimación que ha dado que hablar. Una reanimación en la que de repente mucha gente vino al centro a decir, esa reanimación no la conozco, ¿no? Uh-huh. Y es una reanimación que al final de cuentas genera una... Claro, la reanimación asincrónica de Exacto. un soporte avanzado de vida es muy importante. Hemos hablado también acerca de la importancia de tener como parte de políticas de salud pública lugares cardioseguros, ¿no? Importante. Y eso es algo que también a mí me emocionó mucho porque es una idea que se generó, si bien es cierto, ya en Estados Unidos y acá podríamos aplicarlo porque es una sociedad que necesita esa atención. Es una sociedad que bien lo podría plasmar en el detalle de todos los proveedores que puedan certificarse en atención del BLS, de soporte básico de vida. Exacto. Hemos tenido a Javier Cortés con sus... El Sol de América, con sus artículos de investigación. Los artículos de Javier, ¿no? Es una sección que vamos a abrir, creo, ¿no? Los artículos de Javier, que si bien es cierto ha sido una sumatoria muy interesante porque nos pone a la palestra y a la par de la investigación actualizada, que es muy importante a la hora de poder generar esto que tanto amamos, que es la atención prehospitalaria. Exacto, y nos hace también observar que existen muchos artículos que puedan salir a nivel prehospitalario. Exacto. Y que lo más importante es saber cómo analizarlos, ¿no? Nos pone a la vanguardia. Hemos tenido la posibilidad de analizar los artículos desde a qué revista se publicó, qué características tenía la metodología, qué se hizo, cuáles eran los criterios de inclusión, de exclusión, cuáles fueron sus resultados, qué importancia y relevancia daba para el prehospitalario. Los niveles, ¿no? El 1, 2 y 3. Exacto. ¿no? Entonces, el nivel de impacto. Nos generaba bastante información. Hemos tenido al doctor Carlos Malpica, ¿no? Que nos habló acerca de la evolución de la labor del emergenciólogo, tanto de la parte médica como de la parte de enfermería, al prehospitalario, esa incorporación del sistema de emergencia a la parte prehospitalaria y sobre todo la gestión pública en el prehospitalario, que también es algo súper difícil y que muchas veces es bastante compleja, ¿no? Porque a veces no es solo la parte económica, sino también la parte de los recursos, la buena administración de los recursos, el tiempo hombre y el tiempo dinero que también se genera en ese tipo de situaciones. Las empresas privadas que también hacen este tipo de situaciones y cómo a veces competir con esas empresas privadas es complicado, sobre todo porque
el factor del personal, ¿no? El factor económico que se le da al personal es lo primero que uno que se va mochando, ¿no? Eso es alarmante porque denota una gran ignorancia y denota una falta de prioridad en el contexto de atención a nuestra sociedad. Y eso está plasmado y en la coyuntura que en este momento pasa en la Compañía Peruana de Bomberos, puesto que pues, el detalle de las EPPs, el detalle de los equipos IPRAN y todo eso que de alguna manera, ni que hablar del parque automotor, de la respuesta bomberil, que también está venida a menos, que falta pues cierta atención en ese detalle y sin embargo se las arreglan para poder generar atención. Pero esta atención podría ser muchísimo mejor si nosotros aplicáramos políticas realmente de salud pública como para poder enfrentar este flagelo que es, bueno, iba a decir violencia, y como no, violencia, accidentes y situaciones nefastas que suceden en el día a día en nuestra sociedad y poder generar una respuesta a la altura de las circunstancias. Nuestros hermanos bomberos están prestos para eso, pero sin embargo las políticas no lo ayudan. Y mira cómo es en esta coyuntura que vivimos ahora con los incendios, ¿no? Que no solo suceden en nuestro país, sino ahora a nivel de Latinoamérica está habiendo muchos incendios. He estado viendo el mapa de calor a nivel geográfico y hay muchos incendios en Colombia, en Brasil, en Perú, en Chile. Colombia. Entonces, justo el tema de que cómo adaptarse a situaciones, ¿no? A nivel prehospitalario que normalmente no se dan, ¿no? O que normalmente no estamos acostumbrados a lidiar. Como por ejemplo, siempre hemos pensado que la manera de manejar prehospitalario parece a veces ser una receta de cocina, parece ser muy parametrada, parece ser que tiene un inicio, tienes que seguir tales lineamientos y manejar al paciente de tal manera. No parece que sea tan dinámica y que no parece que sea individualizada dependiendo del lugar donde estamos, ¿no? Ese es un detalle muy importante que mencionas porque y eso lo que hace es atrasar el servicio y el sistema. Si bien es cierto, cada cuerpo tiene una reacción diferente. Tú vas a tener a dos personas que sufren una amputación traumática en un contexto de agreste y ambas personas van a tener una respuesta diferente. Nadie va a responder de manera icónica en el contexto protocolar, ¿no? No hay un protocolo de respuesta, ¿no? Hay un protocolo de atención. Y esta se denota en la mejor evaluación e inspección para poder determinar la mejor estrategia y poder captar la demanda de ese cuerpo. Cada ser humano es un cuerpo con diferentes demandas y ahí está el detalle. Quizás no estamos analizando el hecho de que cuando no atendemos una máquina, atendemos un ser humano que tiene diferentes respuestas porque tiene muchas variables que poder determinar, ¿no? Y eso es muy grave, Alfredo. Claro, porque hay personas que terminan siendo más tolerantes a la desaturación, más tolerantes a las pérdidas de volumen, más tolerantes a las compensaciones en ciertas instancias. Y mira que Oye, perdóname, pero justamente hablándome de eso, en el sistema urbano es verdad, porque tú accedes a un tiempo determinado, a una evacuación determinada, a un sistema de respuesta determinada y a unos minutos que al final de cuentas están mal o bien determinados. Pero ¿qué pasaría si esto sucede en una situación agreste? Me acaba de leer la mente, porque justo con este tema de los incendios forestales, con ese tema del friaje, con esos temas de cambios en relación a temperatura, me puse a pensar, me quito los lentes para parecer un poquito más dramático, me puse a pensar y dije, oye, el manejo de este tipo de situaciones en zonas agrestes es igual que en zonas urbanas. Porque existen muchas limitaciones en zonas agrestes, ¿no? Me vuelvo a poner los lentes para poder... Contemplando eso, limitación de logística, y cómo no, y que se entienda bien la improvisación de ello, pero estamos hablando de una improvisación de una persona entrenada, no la improvisación de repente porque no lo tienes o no lo quieres tener, ¿no? Sino la improvisación en el detalle de lo que principio versus preferencias. Exacto, o sea, si tú estás en una zona de incendio o una zona remota,
tú no vas a ir con tu tabla rígida a trepar nevados a 6.000 metros. Sí, Tú no vas a estar con tu tabla rígida, con tu collarín, con todas esas cosas, yéndote a la selva a ir a rescatar a alguien. Entonces, son improvisaciones que tienen un fundamento, ¿no? Y justo es en ciencia. En esos momentos, y ese personal es un personal que es más capacitado a veces que el mismo personal que a veces está en zonas urbanas. Aparte que en muchos lugares hay una sola ambulancia o dos para atender a mucha población. Toda una región, es increíble. O el acceso que tienes a una carretera en algunos lugares está a 3, 4 horas de camino. Entonces, así tengas 50 ambulancias, no van a poder pasar. Exacto. Muchas veces las compras hasta de las ambulancias son ambulancias urbanas para lugares rurales, ¿no? Entonces, fijarse en que la situación del prehospitalario varía de acuerdo al lugar donde estamos. Agradecemos a Sol por pertenecer a la familia de Camino a la Emergencia. Sol, soluciones para reanimación y cuidados intensivos agudos. Gracias Corporación Galway, representante exclusivo de Sol en Perú, por hacer esto posible. Entonces, no en lugares rurales, en lugares de poca accesibilidad, en lugares donde no tengo un lugar donde me vaya a manejar definitivo un paciente, tenemos que pensar y tenemos que manejarlos. Eso se llama el wireless medicine, ¿no? Medicina en zonas agrestes. El cómo vamos nosotros a ir manejando y evaluando al paciente, que no es de la misma manera que se hace en una zona urbana. Sí, claro, donde tienes una accesibilidad de 15 a 20 minutos de un hospital de alta complejidad, o que tienes una ambulancia que llega al costado del paciente, ¿no? O que en algunas opciones y en la mayoría de las posibilidades, lo que tú lleves te puede generar también un problema a ti. Porque cuando uno va a una zona, por ejemplo, nevados, va a caminatas, va a zonas remotas, todo lo que tú lleves te va a ser beneficioso, pero también te puede ser perjudicial, ¿no? Claro. Por eso se dice viaja ligero, viaja con lo mínimo e indispensable que tú puedas tener. Es por eso, a ti te digo, sí, a ti, tú que me estás mirando en estos momentos, que hoy vamos a hablar acerca de medicina en zonas agrestes y cómo este tipo de manejo de medicina de zonas agrestes es igual que un manejo de medicina táctica y de combate. Tal cual. Entonces, tú me podrías preguntar, ¿por qué es igual que una medicina táctica y de combate? Pregúntame eso, Jorge. ¿Y por qué sería una medicina táctica operacional igual o semejante a la de una medicina de combate? Muy buena pregunta, Jorge. Lo que sucede, muy espontáneo. Muy espontáneo, de verdad, esa iniciativa que tienes es muy buena. Lo que sucede es que en estas situaciones nosotros tenemos que adaptarnos a ciertas condiciones que no están dentro de una zona urbana. Primero nos adaptamos a los cambios medioambientales, ¿no? Claro. Llámese el frío, llámese el calor, llámese la humedad, llámese la accesibilidad, llámese la distancia, el tiempo respuesta, nuestra capacidad física, la tolerancia que va a tener el paciente. Entonces, estamos nosotros en una zona donde el medio ambiente se convierte también en un enemigo para nosotros. Sí, claro, es la primera objeción que vamos a tener. Porque si nosotros vamos a una zona de frío, pero no vamos con la indumentaria necesaria, nosotros nos vamos a morir de frío. Claro. Y sabemos que el frío lo primero que produce es generar incremento en la micción. Al generar incremento de la micción, nos vamos a terminar deshidratados. Exacto. Y nosotros tenemos una capacidad limitada de líquido que podemos llevar, porque no vamos a llevar pues un bidón de agua cargando de 20 litros, ¿no? Caminando por 8 o 7 horas, ¿no? Para buscar un paciente. Entonces, lo principal, y siempre hemos dicho, primero es mi seguridad, segundo es mi seguridad, tercero es mi seguridad, cuarto, para no ser goloso, la de mi equipo, y quinto, la de mi paciente. Entonces, si yo no tengo, y parte de la seguridad es
saber de que yo tengo la indumentaria necesaria para poder ir a lugares donde el medio ambiente se convierte en mi enemigo. ¿Qué otra cosa es interesante? Depende mucho del lugar donde vamos y cómo vamos a ir nosotros manejando nuestra situación. ¿A qué me refiero? Latinoamérica tiene una característica muy interesante, que tiene lugares, casi un tercio de la población vive en lugares de altura. Sí, entonces, es cierto. Cuando uno sobrepasa los 1500 metros sobre el nivel del mar, el cuerpo va generando cambios, ¿sí? Para intentar adaptarse y aclimatarse primero a la altura. Pero existe algo que se llama la hipoxia hipovárica. ¿Qué significa esto? Que la presión alveolar, la presión que le llega de oxígeno que le llega al alveolo, depende mucho de la presión barométrica. Sobre el nivel del mar, o sea, 0 metros, nosotros tenemos 760 milímetros de mercurio, ¿no? De presión barométrica, que equivale a una atmósfera, ¿no? Entonces, 750 milímetros de mercurio. Sin embargo, cuando nosotros vamos subiendo, existe algo que se llama la ley de Boyle. Exacto. Boyle dice, así es, que a menor presión, porque mientras subimos, la presión es menor, incrementa el volumen de las moléculas. Entonces, incrementa el volumen de las moléculas de oxígeno y estas moléculas que a 0 metros están bien compactas, se empiezan a dispersar. Es por eso que a nosotros nos cuesta un poco el respirar en zonas de altura. Y como la presión de oxígeno que le llega al alveolo depende de la presión barométrica, mientras más subes, menos presión barométrica tienes. Significa que menos presión de oxígeno le llega a los alveolos. Significa que por gradiente de presión, menos cantidad de oxígeno le llega a la presión de la arteria de oxígeno. Entonces, claro. El cuerpo tiene que hacer ciertas compensaciones. Y exigencias. Continuamos agradeciendo a más auspiciadores. En este momento, Spencer también es parte de la familia de Camino a la Emergencia. Spencer es un auspiciador de gala que tenemos. Gracias, Spencer. Fabrica equipos para momentos decisivos. Muchas gracias, Spencer. Y para hacer un bypass a lo que dices, ya que no es el tema, pero siempre por ahí metiendo una chiquita. Si estamos hablando de ese tipo de presiones y esa ley, entonces cuando hacemos una evacuación aeromédica, el SCAP, cuando un paciente está intubado, tiene que hacer con agua. Exacto. El CAF, cuando se hace una evacuación aeromédica por los cambios de presión, no se tiene que inflar con agua en lugar de aire. Exacto. Porque la variación de la presión puede incrementar el CAF y generar daños a nivel traqueal. Específicamente por eso. Así es. Entonces, fíjate cómo entonces los pacientes tienen que hacer cambios cuando van a lugares de altura. ¿Qué es el primer cambio? Incrementar la frecuencia respiratoria. Sí. Entonces, incrementas la frecuencia respiratoria y bajas el nivel de CO2. Eso lo que te va a generar es una alcalosis respiratoria. Claro. Al generar esa alcalosis respiratoria, por compensación, el bicarbonato va a bajar. ¿Sí? Entonces, muchas veces vemos que los gases arteriales en los pacientes de altura son distintos. Ahora, hay que tener en cuenta que es distinto un paciente nativo de altura, alguien que ha nacido en altura, claro, que sube, que sigue subiendo, está adaptado. Ajá, que ya está adaptado, que su cuerpo tiene características genéticas adaptadas para la altura, ¿no? Que una persona que ha nacido sobre el nivel del mar y decide irse de vacaciones, ¿no? A zonas a Cusco, o se va a la zona del Alto en Bolivia, ¿no? O se va a la Huaraz, zona acá nomás. a Huaraz también, claro, se va a Ecuador, al Chimborazo. Tenemos, ¿no? la alteración del lactato ahí. Entonces ahí también generas incremento de los niveles de lactato, a excepción de los nativos de altura, que son, claro, que ellos tienen mucha más tolerancia al lactato. Okay. Entonces, normalmente, también por el frío, por esas alteraciones, generas incremento de la micción y generas una deshidratación que te produce dolor de cabeza. Por eso que eso es la cefalea inicial
Otra cosa que se genera por altura, trastorno sueño y vigilia, te generas insomnio. Sí, claro. No duermes en la noche, pero tienes mucho sueño en la mañana. ¿Qué otra cosa? El subir más de 500 metros al día también es un factor de riesgo. Mira, qué interesante. El que el paciente empiece a tener algún tipo de sintomatología, como por ejemplo, siente que le falta el aire, empieza con proceso de tos, ¿no? Esa tos tiene un tipo de coloración tipo salmón, ¿no? Ya nos ponemos finos ya con el salmón, ya, ¿no? O frambuesa, ¿no? O color, un color medio rosadito, espumoso. Exacto, estamos ¿no? hablando de otra lesión. Entonces, ya eso es, como tú bien dices, un edema de pulmón por mal de altura. Entonces, ese tipo de paciente es un paciente que yo tengo que reconocer porque es un paciente que se puede morir. La mayor cantidad de muertes en zonas de altura y en zonas de montañismo es relacionado a edema de pulmón por mal de altura. Es lo que llamamos el esputo rosado, ¿cierto? Así es, él es el esputo rosado, no asalmonado. Otros tipos de pacientes que empiezan con un dolor de cabeza el primer día, el segundo día ya están con más tendencia al sueño, el tercer día caminan ya como que medio inestables, eso se llama ataxia, ¿no? Eso es característico de un edema cerebral por mal de altura. Pero esos son gente que está arriba y se mantiene arriba, ¿cierto? No, esa es una persona que empieza a ascender de manera muy rápida. Claro. Mayor a 500 metros sobre el nivel del mar, cuando está a mayor de 2.500 metros sobre el nivel del mar. Yo llegué a la laguna Parón. Parón, 4.200 metros. Exacto. A la justa estuve para la foto. Entonces, ahora, este tipo de situaciones, si bien, o sea, se ven alarmantes, tienen un contexto genético asociado. No se sabe exactamente cuál es el gen que deriva de este tipo de situaciones, porque lo que sucede fisiológicamente es que al generar esos cambios de presión, los vasos sanguíneos incrementan la permeabilidad vascular. Entonces, el líquido se sale y llega a los alvéolos. Además, hay un incremento de la cascada inflamatoria, ¿no? Entonces, se inflaman los pulmones, se inflama todo el sistema sanguíneo. Es por eso que... ¿Vasodilatación? Exacto, se genera una vasodilatación, genera una alteración a nivel de algunos canales de sodio, canales de calcio dependientes de voltaje. Entonces, se generan cambios realmente fisiológicos importantes que pueden llevar a la muerte de la persona. Entonces... Lo cual resulta diferente a una persona que se lesione en el sistema urbano. Claro, o eso, distinto a una persona que llegues a su casa y le encuentres con una neumonía. Claro. No, o sea, son dos situaciones totalmente distintas. Diferentes. Esta es cabalgante. Y esta de acá así es, y que se instaura entre las 24 y las 48 horas de su vida. Mira, pues. Entonces, es una evolución muy rápida. Así como la resolución es bastante rápida, normalmente en 72 horas, 3, 4 días, ese paciente revierte totalmente, pero también la gravedad también es muy rápida. Hay personas que tú los ves que están con dificultad respiratoria, con tos así, y tú dices, no, que descanse. A la mañana siguiente amanecen muertos. Entonces, eso sucede a veces en situaciones. La tecnología alemana llega a camino a la emergencia. PAX, otro auspiciador que tenemos tanto que agradecer, Alfredo. Sí, muchísimas gracias, PAX, por estar compartiendo con nosotros el auspicio aquí en Camino a la Emergencia. PAX, equipos para el mejor desempeño. Gracias, PAX. ¿Cuáles serían las alarmas para de repente determinarlo si es que somos guías? Para un saludo para los guías de montaña, alta montaña. Así es, nosotros como Gama Salud y tú como director médico, nosotros le hemos regalado un IFAC, ¿no? Un equipo a la Asociación de Guías de Alta Montaña del Como inicio de una relación de repente empática, como para poder generar quizás sumatorias a la hora de poder determinar estrategias y, cómo no, entrenar al personal para que pueda tener una buena conducta ante cualquier situación ahí arriba. Así es. Entonces, ¿qué recomendaciones se podría dar? Primero,
nunca subestimar a la Tierra. Ok. ¿Sí? Punto 1. Entonces, nunca subestimar que a mí no me va a pasar, ¿no? Nunca creerse Rambo, no creerse de que no, yo subo rápido, no, a su despacio, no, yo subo muy rápido y todo ¿Tú te eso. acuerdas del 2018 dictamos un PHTLS en Huaraz? Ujú. Yo terminé en shock trauma de emergencia. Claro, sí es, sí, con sí, oxígeno. con oxígeno. Y Robert Reyes, el finadito que está en el cielo, no, nos enteramos que tenía Hipertensión pulmonar y yo le hice subir cinco pisos corriendo. Exacto, increíble, Y ¿no? y hay personas que no ven esa parte de que en lugares de altura el cuerpo se exige mucho más. El gasto metabólico es mayor. Entonces, como compensación, el corazón late más rápido, hay mayor taquicardia, hay mayor frecuencia respiratoria. Sí, demanda oxigenatoria y demanda de bomba. Así es, porque hasta que se incrementen los niveles de hemoglobina, pasa entre 5 a 15 días. Ah, caramba. Entonces, ¿qué sucede al inicio? Okay. Que la gente dice, oye, pero mi hemoglobina ha subido. Lo que sucede es que como te has deshidratado, entonces ha habido hemoconcentración. Claro. Y como hay hemoconcentración, entonces la hemoglobina aparentemente está elevada en las primeras 72 horas. Y no es que tú te haya elevado la hemoglobina, sino que te has deshidratado. Normalmente, para que la hemoglobina incremente y se haga todo este proceso, ¿no? de la eritropoyetina y que se genere los nuevos glóbulos rojos, va a pasar a más o menos entre 5 a 15 días. Mira, pues. ¿Sí? Entonces, este proceso es importante. Entonces, como segundo punto, es las primeras 48 horas es muy importante. No, antes de las primeras 48 horas, la prevención. Hay medicamentos que son preventivos para temas relacionados a altura. ¿La cetazolamida puede ser? La cetazolamida, así es. El uso de la cetazolamida, que es un inhibidor de la anhidrasa carbónica, es importante para que de esa manera baje más el bicarbonato y uno ya empiece a incrementar la frecuencia respiratoria. Claro. Y cuando llegues a zona de altura, ya tu medio interno está un poquito más compensado y no te genere ese incremento, esa necesidad súbito, de respirar mucho más de, pronto, de manera súbita. Así es. Como parte del uso de la cetazolamida, como la cetazolamida también genera incremento del gasto urinario, se tiene que tomar mucho líquido. Mucho líquido me refiero a no solo agua. ¿Sí? Okay. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en la orina uno bota sodio, sobre todo. Claro. Entonces, porque el sodio jala agua. Entonces, electrolitos. El uso de electrolitos. El bicarbonato también jala potasio. Entonces, el uso de agua con electrolitos para de esa manera poder rehidratar y poder mantener un medio interno. ¿Un caldo de pollo mejor. Puede ser? Ahí ya estamos yéndonos más por las tradiciones. Mira, por ejemplo, te lo digo porque mucha gente está en ese trayecto y tranquilamente entonces, puede restablecerse. Que lo que pasa es que el caldo de pollo antes se llamaba el suero natural, ¿no? Exacto. El suero de las abuelitas. En Huaraz, donde yo trabajo, ¿no? También se dice el caldo de cuy. Ajá. Hay caldo de cuy también, que es, obviamente, como tiene zanahoria, tiene papa, tiene fideos, entonces tiene ahí una concentración de almidones y concentración de solutos, sobre todo sal, ¿no? Que a veces ayuda, ¿no? Pero no es lo recomendable. No es lo recomendable. Okay. Lo recomendable son tener indicaciones de una buena hidratación con unos buenos electrolitos. Entonces, primero la prevención, ¿no? Que es importante. Segundo, ver los signos de alarma, ¿no? Que pueda tener el paciente cuando está subiendo la altura, ¿no? Si ves un paciente que está con mucho dolor de cabeza, sigue con un dolor de cabeza, abortar misión. Se dice que el éxito de una misión está en su eslabón más débil. Si tu eslabón más débil, que es la persona que está mal, que está con dolor de cabeza, y tú lo sigues forzando, esa misión va a terminar fracasando porque esa persona puede terminar muriendo. Claro. Entonces, tener mucho cuidado con la sobreexigencia de las cosas, ¿no? ¿Qué exámenes preliminares podrían evitar eso? Lamentablemente, como es una patología muy súbita, solo se ven factores de riesgo. Es un albur.
que sí, es jugar Mira. casi a la moneda. Entonces, Ok. ¿pero qué factores de riesgo se puede dar? Personas asmáticas. Ya, Cuidado con excelente. subir a alturas. Muy bien. Personas que suben a zonas de altura con problemas respiratorios superiores. También Ajá. hay que problema porque es un problema infeccioso de inflamación, entonces tener mucho cuidado. Personas que hayan tenido ya problemas en una anterior visita a la altura, Ya. también es un problema. Patologías como personas diabéticos o personas cardiópatas, Mira. ¿no? O personas que tienen ya antecedentes de hipertensión pulmonar, ¿no? Claro. Entonces, tener mucho cuidado. Entonces, todos estos son factores de riesgo y son justo como es una enfermedad muy súbita, no hay posibilidad de saber si te puede pasar o no. Solo es estar pendiente, alerta a cualquier sintomatología que el cuerpo indique. Así es. Conozco montañistas. Otra vez tuve en la UCI tuve un paciente de Holanda que él había subido zonas de Nepal, del Himalaya, Mira, pues. va a zonas de Huaraz y se me descuajeringa y termina con un edema de pulmón por mala altura que termina utilizando dispositivos CPAP. ¿Y cómo se explica eso? Si estando en Himalaya, que supuestamente pues lo toleró muy bien, y viene a Huaraz y sube a esas montañas, esas cumbres, ¿hay algún factor predisponente? Muy bien, ¿quieres que te diga la verdad o te confundo? Dime la verdad mejor. No tengo la menor idea. Okay. Y no se sabe. Y eso es lo bonito Claro, de las patologías relacionadas a la altura. Ahora confúndeme. Hay muchas cosas que no se saben. Exacto. Entonces, por eso la medicina de altura es realmente como una especialidad médica. Ajá. Porque esa persona se va a comportar de manera distinta en zona de altura que sobre el nivel del mar. Su cuerpo no es el mismo que sobre el nivel del mar. Entonces Sí. es muy, muy bonito y es muy interesante ver esas características.